Unison TV es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en su programación reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien las difunde. Hoy, entre medios, vamos a platicar sobre las vicisitudes a las que se enfrenta el periodista en Hermosillo, el periodista en Sonora, a las vicisitudes que tiene que sortear a esa persona que se dedica a lo que bien Gabriel García Márquez decía que era el oficio más antiguo del mundo. Aquí iniciamos. Universidad de Sonora, Unison TV y el Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación presenta Entre Medios, un espacio para el análisis de la comunicación en nuestro tiempo. ¿Qué tal? Gusto saludarlos, soy Jesús Moreno Durazo, me da mucho gusto que nos acompañen como cada semana aquí en Entre Medios. Estamos transmitiendo desde los estudios de Unison TV. Como ya les adelantaba, hoy vamos a platicar con dos profesionales del periodismo, dos reporteros que ven desde cerca, perdón por el lugar común, la realidad que luego usted tiene la posibilidad de escuchar en la radio o de ver en la televisión o en las redes sociales o en algún medio digital. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida al Entre Medios de esta tarde a la periodista, a la reportera Astrid Arellano. Astrid, gracias. Qué bueno que nos acompañas, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Egresada de nuestra licenciatura en comunicación, también con experiencia en otras universidades del país como la Ibero y como la UNAM. Astrid es reportera actualmente de Proyecto Puente. Sí. Gracias, Astrid. Y también me da mucho gusto saludar a otro bú, él egresado de Sociología, pero dedicado al periodismo, además también un apasionado del periodismo, igual que Astrid, Alan Aviña. Alan, gracias. Gracias, un gusto tenerte Jesús, por acá. Un gusto y también saludo a Astrid. Alan, él es reportero de Televisión Azteca y de Uniradio, de Grupo Uniradio, está en Uniradio Noticias. Híjole, muchísimo tema para platicar con ustedes. Les platicaba de entrada, agradecerles porque el primer problema para hacer un programa de este tipo es que tienen que hacer una pausa en sus agendas, que son 24/7. Generalmente la agenda del reportero es muy complicada, porque está saturada de coberturas, de temas, de entrevistas. Astrid, ¿cómo planeas tu día? Híjole, pues el día se planea desde el día anterior, ¿no? Desde días antes, Desde ¿no? días antes, ¿no? Porque manejas agenda semanal, agenda diaria, sí, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces, desde que llego a mi casa, que a veces llego horas muy tarde, pues abro mi celular y empiezo a ver redes sociales, ¿no? Que eso también es como que ahora en estos tiempos es una vía de la que nosotros también nos alimentamos, ¿no? No simplemente nosotros alimentamos las redes sociales, sino que las redes también nos dan material con el que trabajar a nosotros los reporteros, ¿no? Entonces, desde llego a mi casa y empiezo a checar redes y ver qué hay, ¿no? Muchas veces ahí en un tweet hay un tema que puede ampliarse, ¿no? O claro. sea, nosotros hay veces que nos piden también la inmediatez, nosotros estamos compitiendo contra las redes sociales, ¿no? Entonces, hay veces que de un tweet puede salir un tema, pero nosotros pues obviamente lo investigamos y lo ampliamos, ¿no? Entonces mi agenda puede empezar un día antes checando redes sociales y al día siguiente pues yo ya tengo pues a lo mejor una agenda con entrevistas, ya tengo a lo mejor un tiempo destinado de trabajo de escritorio para checar documentos, por ejemplo, para redactar. Por lo general ahorita, desde que estoy en Proyecto Puente, me dedico más a hacer, pues sí hago entrevistas, sí ando un poco en calle, pero hago más trabajo, muchas veces me toca mucho trabajo de escritorio checando documentos y redactando textos, que a veces que los hago desde la oficina, ¿no?
Pero más o menos esa es como la dinámica que estoy manejando ahorita, ¿no? ¿Estás haciendo más trabajo como de investigación o estás también en el día a día? Pues es que hay de todo, ¿no? Hay veces que le juego a todos los ámbitos que se puede. Yo creo que si nos vamos en porcentajes, yo creo que muchas veces estoy un 60% en la oficina, que a veces eso también afecta, ¿no? Claro. No, porque a fin de cuentas nuestro trabajo está con el contacto con la calle, con la gente, etcétera, ¿no? Pero hago mucho trabajo de escritorio, mucho de investigación, checar documentos, hacer entrevistas a veces por teléfono, a veces presenciales, pero también hago trabajo de campo, que es lo que me gusta mucho, ¿no? Me dedico al periodismo narrativo también, entonces, pues mi materia de trabajo no está en una oficina ni en una computadora, sino afuera, ¿no? Entonces, Claro. Alan, ¿cómo preparas tú una jornada? Tú eres reportero de una televisora, de Televisión Azteca, y eres reportero también para Uniradio Noticias, que ahorita ya los reporteros prácticamente son multitask, ¿no? Si me permiten el término, son todoterreno. O sea, lo mismo graban un video, por esto que decía Astrid ahorita, de competir con y desde las redes sociales, de las redes sociodigitales, que hay que escribir la nota o que hay que entrar al aire para algún enlace. ¿Cómo preparas tú tu jornada y cómo combinas el trabajar en las dos empresas? Sí, a mí en lo particular hay como 2 formas o 3 formas de organizar, en las que se puede organizar una jornada de cobertura. Siempre hay que estar, uno siempre tiene que tener presente fechas, acontecimientos y temas de fondo que pueda desarrollar. Por ejemplo, 5 de junio, uno desde semanas antes está viendo cuál enfoque, viendo cuáles historias puede tener. En la temporada de calor, qué enfoques viene, no sé, Día del Medio Ambiente, por ejemplo. Y uno ahí puede ir, digamos, como sorteando los temas que le pueden dar una historia, una nota o un reportaje que no sea como la inmediatez y la coyuntura. Otro es el tema de coyuntura, que es indispensable también para los medios, es, bueno, si hay una investigación en curso contra algún personaje de la vida pública, pues es imprescindible tener las versiones de todos y ver las reacciones y ver lo que está pasando con ese tema. Por ejemplo, el tema de los feminicidios, darle seguimiento, estar atentos. Las redes sociales sí son muy importantes y a mí me han servido mucho para historias. Hay mucha gente que hace cosas, muchas cosas muy interesantes y que están en redes sociales y de repente uno no las ve como medios y tiene la oportunidad de llevarlas. Y la otra es también la inmediatez, que de repente estás ese día trabajando a las 12 del día o a la 1 y tú dices, ya terminé mi agenda, me voy a ir a escribir tranquilo, tienes tu café ya en tu escritorio y de repente te dices, oye, se están manifestando allá, oye, hubo tal proceso judicial hubo una audiencia que tienes que cubrir, y eso sucede y es inevitable. La diferencia de los medios en prensa, por ejemplo, o en radio o en televisión es que necesitas mucho estar en el lugar, en particular en la televisión. O sea, necesitas hablar con la gente, entrevistar, y a Astrid de seguro le ha pasado porque ha estado en prensa y ha estado en radio y ha estado, en radio. Y cuando uno va a platicar con la gente, te puede decir todo menos frente a una cámara. Es una labor de persuasión muy complicada, una labor de persuasión muy complicada y es parte también del trabajo que uno tiene que desarrollar. Mire, una forma de organizarse los medios es por fuentes, es decir, el equipo, el staff de reporteros cubre diferentes fuentes, de tal suerte de que usted pueda recibir las notas de deportes de periodistas que trabajan en deportes, las notas políticas de los periodistas que cubren políticas, las notas de educación de los reporteros que cubren educación y así los diferentes aspectos. Nos están indicando que vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar con eso. A ver, ¿qué fuentes cubren y cómo es esa cobertura? Estamos platicando con Astrid Arellano, reportera de Proyecto Puente, y con Alan Aviña, reportero de Uniradio y de Televisión Azteca. Ya volvemos, no se vayan.
¿Cómo te preparas para llegar a hacer notas o para cubrir eventos? Bueno, nosotros como reporteros tenemos una agenda, ¿no? Este es un evento agendado e incluso ya tenemos nuestro programa. Estos eventos son buscar más o menos la idea principal de lo que se quiere llegar, el objetivo. Sacamos la entrevista, muy importante con en este caso con el rector, con el doctor también, y ya desarrollamos la nota en caso más importante, en este caso del honoris causa. Gracias por continuar con nosotros. Estamos entre medios. Astrid, antes de ir a la pausa, hablábamos de la importancia de la cobertura y del seguimiento de las fuentes. En tu caso concreto, ¿qué fuentes cubres? Por lo general son dos. Tengo la fuente oficial del gobierno del estado y lo nacional. Me toca, pues yo cubro a la gobernadora Claudia Pavlovich, y en general si viene, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, si Jorge Tadei Bringas de repente me toca a mí también. Gobierno. O sea, gobierno. Pero es una parte pequeña, ¿no? Eso de hecho no lo hago tan a diario, pero es parte de mi trabajo, ¿no? Sobre todo me enfoco también en lo social. Eso es como que mi fuente primordial. Por ejemplo, los temas que he abordado más ahorita, el tema en particular que más he abordado son las guerreras buscadoras de Sonora. Tengo desde el 13 de abril, que fue el día que se encontraron los 27 cuerpos en el campo 30 en Cajeme, yo estuve ahí, en la zona cero, digamos. Es un tema al que le he dado cobertura amplia y completa, ¿no? Entonces, la parte social es definitivamente la que más me gusta hablar con la gente y coincido con lo que decía Alan en el bloque anterior. Es muy rico, es muy interesante hablar con la gente porque entiendes los problemas desde la base, ¿no? Más allá de hablar con el funcionario y pedirle su declaración y pedirle que nos explique por qué sucede tal cosa, la gente es la que realmente te da el pulso de lo que está pasando en la cotidianidad, ¿no? Es muy importante lo que me dices de la cobertura de las guerreras buscadoras de Sonora. ¿Qué pensaste la primera vez que te enteraste que Sonora era de los estados que figuraba en el ranking, en el top 3 con más fosas clandestinas descubiertas? Por ejemplo, ¿tú tenías idea de que eso estaba pasando en Sonora? Pues mira, idea sí, porque no dimensionas hasta que lo ves, ahora sí que en carne propia, ¿no? A mí me tocó el 13 de abril, te digo, estuve yo en el campo 30, yo estuve, o sea, yo vi, no les voy a dar más descripciones porque de verdad es una experiencia muy fuerte. Yo estuve en el campo 30, yo estuve entre las fosas. Es una experiencia terrible, de verdad. Yo lo vi. Días después sucede que el secretariado ejecutivo pues expone que Sonora está en los primeros lugares, ¿no? Entonces esto viene a confirmar todo eso que yo ya estaba viendo en persona, ¿no? Entonces más o menos pues coincidía, digamos, ¿no? Alan, ¿tú qué cubres? ¿Qué fuentes cubres? En mi caso, yo tengo desde que estaba en Periódico Expreso hace un par de años o más, cubriendo la fuente educativa, universidades, problemas que tengan que ver con la educación, los avatares del aprendizaje que también son muy importantes, salud, y también me toca una fuente que también está subvalorada, que es la fuente de economía. Sí. Y son básicamente las que me ha tocado. Actualmente también me ha tocado un poquito más de problemas municipales, no tanto gobierno municipal, sino problemas municipales, que tienen que ver con la dotación y los servicios de agua, de servicios públicos. Ahí hay muchísimo tema, ¿no? Todos los días también. Sí, principalmente agua y los problemas de recolección de basura, los problemas también de seguridad, que son primordiales en la agenda de los problemas municipales. Me gustaría mucho que habláramos de las principales dificultades que tiene una reportera, un reportero para hacer su trabajo en Hermosillo. Y cuando digo dificultades, me refiero a dificultades de todo tipo, de lo laboral, de temas de censura, de temas de autocensuras, de ser el caso. En tu caso particular, Astrid, ¿cuáles son las principales dificultades que ves para desarrollar el ejercicio de la reporteada, para hacer trabajo periodístico en Sonora y concretamente en Hermosillo? En general como reportera. Como reportera. Como reportera sí, mujer. Y que ese es otro punto, como reportera mujer. Ajá. Bueno, es que en realidad es un tema bastante amplio, ¿no? Por fortuna yo aquí, ahora que me desarrollo en Proyecto Puente, he tenido un espacio amplio para la investigación, para el abordaje profundo de los temas. En ese sentido me ha ido, considero bastante bien, es un medio
que brinda este espacio. Que te deja hacer, que pues. deja hacer cosas, ¿no? O sea, yo batallaba mucho cuando trabajaba, por ejemplo, en un medio impreso, para que las historias en la forma en que estoy acostumbrada a narrarlas y hacerlas, que son extensas, cupieran, porque finalmente llegaba la hora de que yo entregaba un texto de 2 cuartillas, digamos, no, y era una locura. pues era como hasta Sí. ahí, pues, ¿no? Entonces, depende mucho del medio en el que te desarrolles, ¿no? Pero en general, yo creo que si nos vamos ahora al tema de mujeres periodistas, es un tema no solo en Hermosillo y en Sonora, sino en América Latina al menos, ¿no? O sea, estamos viendo brechas y dificultades grandes, pero que afortunadamente nosotras las periodistas mujeres estamos abordando y estamos escribiendo y estamos rompiendo y abriendo pues espacios para nuevas reporteras, ¿no? Creo que eso sucede aquí también. He platicado poco con otras compañeras sobre cómo se sienten en esos aspectos, pero al menos en mi propia condición, pues yo trato de hablar de los temas pues que nos atañen directamente a las mujeres, ¿no? O sea, últimamente con los lamentables casos de feminicidio que se han presentado aquí en Sonora, pues nuestra labor como reporteras y como reporteros también es abordar estos temas lo más apegados a la realidad, pero también con un lenguaje que ya no debe ser el que se ha empleado siempre, ¿no? Estamos en una época de cambios bien importantes, donde, por ejemplo, o sea, estamos hablando por ejemplo, en el caso específico del feminicidio, llamarlo como tal, feminicidio, de la joven, ¿quién fue la primera? Perdón. Bueno, el primer caso de feminicidio, había medios que lo abordaron como crimen pasional, por ejemplo. Eso es un término que ya es por demás obsoleto y por demás irrespetuoso, estás ¿no? tocando un tema fundamental, que es la manera en que los medios le narramos a la sociedad y la complicidad hasta cierto grado que llegamos a tener como medios en generar ese clima. A mí me ha tocado leer estudios completos, incluso tesis doctorales de Colombia, de cómo los medios han tenido que entender esa realidad y lo que ha impactado en la sociedad una narrativa en el caso de México, narcomantas, levantones y una serie de temas de ese tipo. Si gustas la dejamos ahí porque nos están diciendo que tenemos que hacer otra pausa y regresamos en un minuto. Ya volvemos, no se vayan. Un mensaje que nos quiera dar a los jóvenes. Yo creo que la receta es incubar una idea de algo que le gusta a uno. No se preocupen todavía si es útil o es inútil. Lo que importa es tener una idea de lo que le gusta a uno. Y después hay que desarrollarla. Y para desarrollarla hay que tener persistencia, mucha disciplina y ponerse muchas metas. Si no las alcanza uno, las grandotas, alcanzará otras intermedias, que son muy útiles a pesar de que sean inútiles. Pero lo que sí es importante es esa persistencia y hacer lo más que se pueda lo que nos guste a nosotros. Yo hago lo que a mí me gusta a mi edad, pero me costó mucho trabajo encontrar el caminito, porque yo quería ser científico pero no sabía de qué. Y a pesar de muchos momentos donde me doblé, pudieron pasar muchas cosas, salí adelante. Hay que tener también paciencia y hay que cultivar algo que se llama la resiliencia, es decir, poder superar cualquier obstáculo, los fracasos y aprender de ellos. Ese es el secreto. Estamos entrando ya a la recta final de Entre Medios. Estamos platicando con Astrid Arellano, ella es reportera de Proyecto Puente. Estamos también conversando con Alan Aviña, él es reportero de Azteca Sonora y de Uniradio. Alan, a mí me gustaría mucho que me dijeras cómo ves tú el ambiente laboral de los reporteros en Hermosillo, de los reporteros en Sonora. En tu caso trabajas para 2 medios. Sí, y quisiera retomar la pregunta que le hiciste a Astrid sobre las principales dificultades y que todo se combina con el ambiente laboral.
Las dificultades es el calor. Sin duda, el clima es un tema para reportear y en es Sonora, que muchos, a mí me tocó hasta hace un par de años hacerlo en camión. Y Astrid regularmente lo hace y es complicado. Con las distancias de Hermosillo muchísimo más. Hay un tema de precariedad laboral muy fuerte. Y que eso se combina mucho, son bajos salarios que nos obliga a muchos a trabajar en 2 medios. Algunos trabajan en más, pero regularmente puedes hacerlo en 2 medios. Y hay una visión todavía muy romántica de que el periodista es 24/7. Uno sí es periodista 24/7 porque tiene esa inquietud y esa pasión por analizar los temas públicos. Pero eso se ha confundido con que tú trabajes hasta las 12 de la noche y no trabajes con horas extras, o que trabajes sábado y domingo y no te los paguen. O sea, creo que también se ha justificado esta precariedad laboral con esta idea de que el periodista es como una seta que tiene que brindar ese servicio a la sociedad. Que sí hay un tema mucho de pasión de los que hacen periodismo, pero también hace falta más estabilidad laboral, hace falta mejores salarios y hace falta, incluso hay temas de liderazgos en medios. Te lo digo, desde las cabezas medias hay y a lo mejor eso no es muy popular que lo diga, pero me ha pasado en muchos medios y es lo que he escuchado de muchos de mis compañeros. Los mandos medios, hablo de jefes de información, editores, directores de medios, trabajan con sus reporteros de manera despótica, los mandan a eventos regularmente con 15 minutos de anticipación y llegas y no sé cómo llegas. No importa que tú no tengas carro y que estés en el norte y tengas que ir hasta el sur. Y también hay un tema de que hay una banalidad en los temas que se cubren también, que eso también va ciclando al reportero en una serie de inconformidades que con los años pues uno no los resuelve, hasta que llega a uno de los pocos medios, como sí es Proyecto Puente, como yo también reconozco que es Uniradio, y como reconozco que era Expreso, por ejemplo, en algún momento, donde sí hay como una cobertura más de fondo, un poco más de planeación, y una visión más del periodismo con esta libertad que debes de tener para pensar temas y llevar historias al lector, que son imprescindibles. El tema laboral es todo un asunto, Astrid. ¿Tiene remedio? ¿Hay forma de que el gremio se organice? No sé, tengo la impresión de que también hay poca solidaridad gremial a la hora de querer definir como gremio nuevas condiciones, nuevas rutas, nuevos mecanismos para mejorar las condiciones laborales. ¿Hay salida? Creo que se están haciendo esfuerzos. A nivel nacional hay muchas agrupaciones de periodistas que están marcando tendencias y pautas en cuanto a estas condiciones, en todos los sentidos, ¿no? Estamos hablando también de asesinatos, estamos hablando de violencia contra los periodistas, etcétera, ¿no? Aquí en Sonora se están haciendo esfuerzos. Está la Red Sonora de Periodistas, que con dificultades todavía está tratando como que de hacer cosas, ¿no? Pero creo que sí hay salida, o sea, definitivamente, y tenemos que pues exigirla finalmente nosotros, ¿no? O sea, yo me enfrenté, te comentaba fuera del aire que yo estuve en la Ciudad de México un tiempo, estuve estudiando, regreso desempleada a Sonora y lo primero que hago es pues tengo que comer, tengo que buscar un trabajo, ¿no? También. Entonces voy y toco puertas en medios y me doy cuenta de que mi trabajo vale casi lo mismo, y no por menospreciar obviamente porque son trabajos dignos, pero mi trabajo vale lo que podría casi ganar en una fábrica o en una maquiladora. Entonces eso es terrible, es terrible de verdad. Entonces creo que está también mucho en nosotros en exigir, en exponer, y creo que también va mucho en lo que le exponemos a la sociedad de lo que representamos nosotros como periodistas. No somos héroes definitivamente, pero nuestro trabajo es importante. Entonces creo que desde ahí, desde esa trinchera, desde sensibilizar a la sociedad, creo que también podemos sensibilizar a los empresarios, que finalmente ellos a veces, y es muy lastimoso decirlo, a los empresarios les importa poco la materia prima que es la noticia. Finalmente los que producimos la riqueza somos los reporteros, ¿no? No hablo en específico del medio en el que yo laboro porque precisamente pues Luis Alberto Medina ha tratado de salir de esquemas para dignificar trabajos y para exponer la noticia de otra forma, ¿no? A lo que se hace en medios tradicionales, medios con más antigüedad, ¿no?
pero sí sucede con los medios grandes, con las empresas grandes, que finalmente la noticia es lo de menos, ¿no? O sea, puedes publicar cualquier cosa mientras me estás generando clics y me estás generando dinero, ¿no? Entonces, creo que mucho está en nosotros en sensibilizar sobre el trabajo, la importancia de quiénes somos, pues para que estas condiciones empiecen a cambiar. Híjole, nos quedan unos cuantos minutos y no quisiera dejar de lado su opinión, su visión de la relación de la prensa con el poder. Y cuando digo con el poder es de manera genérica, entiéndase, cuando cubren algún gobernante, sea en el caso de Hermosillo a la alcaldesa o a la gobernadora o algún diputado, ¿cómo ven ustedes la relación que tiene el periodismo en general con el poder? Bueno, pues yo creo que ha sido de codependencia, sí. No nada más con codependencia económica, que eso ya no toca mucho a muchos reporteros, ¿no? Pero sí es de codependencia de los medios, pero también es codependencia del gobierno como única fuente posible. Cuando alguien quiere hablar de temas, por ejemplo, de medio ambiente, solo se le ocurre ir a buscar a Semarnat, cuando hay investigadores, hay activistas, hay estudios académicos, hay informes internacionales. Cuando hablamos, por ejemplo, de enfermedades o de cualquier otra cosa, problemas de agua, es decir, la única visión que tenemos, y creo que ha sido generalizado en Sonora, a lo mejor no en todo México, pero sí hablo en Sonora, es que codependemos también del gobierno como fuente. Así es. Llegar y ponerle la grabadora al funcionario. Y que te diga lo que te tenga que decir. Y también si te dice, hemos avanzado. Es que es muy cómodo eso, ¿no? Es muy cómodo, para el reportero también es muy cómodo, pues, ¿no? El político casi siempre habla, pues, ¿no? Y luego, y hay un problema también de verificación. O sea, si a ti te dicen, hemos bajado 40% el delito, tú lo pones. Claro. Pero tú lo ves, o sea, muy pocos reporteros revisan la estadística o revisan. Simplemente la realidad en la calle, ¿no? ¿Qué te está diciendo? ¿De verdad bajó? O sea, realmente, y es en muchos, pues, ¿no? Rapidísimo, a ver, así como en 30 segundos, Astrid, el tema de la violencia con la prensa o con la prensa es un tema permanente en el país. ¿Cómo lo ves? ¿Y cómo lo vives? Bueno, en Sonora. Es que prácticamente, pues quienes nos dedicamos a hacer periodismo, yo creo que yo creo que es contada la prensa que no ha recibido un ataque. Yo misma puedo contabilizar y documentar ataques personales, ¿no? O sea, es una realidad y es una realidad que duele. Y ¿A ti te han atacado como periodista? A mí me han atacado como periodista, o sea, pasa, pues es una realidad. Entonces, híjole. Al medio en el que estás también, por supuesto. Por supuesto, o sea, Proyecto Puente ha documentado estos casos, también agresiones directas, ¿no? Es muy complicado el contexto, pero bueno, pues ahí están los esfuerzos que se están haciendo en colectivos periodísticos para tratar de calmar esto, ¿no? De calmar esta situación. O sea, no creo que no sé qué otras opciones tenemos en realidad, porque estamos viendo que no solo a los periodistas, sino a las mujeres, a los niños, a los ancianos, están pues atacándonos constantemente. Así ¿no? es. Alan. Sí, a mí cuando fue la manifestación por la muerte de Santiago Barroso, me preguntaban qué sentía con esta violencia. En San Luis. Ajá, y les decía, es que aunque no nos toque directamente, esa violencia nos vulnera a todos. Claro. Nos vulnera a todos y vulnera nuestro trabajo. Híjole, pues como podrán ver, le dimos como una entradita a varios temas. Media hora es insuficiente, fue la primera vez que estuvieron, yo creo que, y espero que nos distingan y que no sea la última. Alana Viña, muchas gracias por estar con nosotros. Astrid, muchas gracias. Un gusto verlos, un gusto saludarlos y reconocer el esfuerzo que hacen. Tienen muy buenos jefes, salúdenme a Juan Carlos, salúdenme a Luis, tengo el gusto de colaborar con ambos. Dos periodistas también con mucha experiencia. Ya nos vamos, muchas gracias al staff de Unison TV, gracias a los estudiantes de la licenciatura en comunicación, gracias al maestro Giovanni Martínez como productor ejecutivo, pero sobre todo, muchas gracias a ustedes por su confianza. Nos vemos aquí, Entre Medios, dentro de 8 días. Hasta entonces.